Nik ez dut agur esango, orain arte izan diren bozeramaleen kasuan ez da horrela izan, naiz eta gure asmoa, Gero Abairen asmoa da, nunbait nire kasuan agur esatea, baino beste baldintza batzuetan, baino azkenean hori nola ez Nafarroako jendarteak, Nafarroako gizon emakumezkoen erabakia izanen da, eta nik gaur bai nolabait azken momentuko balantze bat egin nahiko nuke, lehenengo eta bat plazer bat izan dela, nire lehenengo legealdia izan dela hemen, Nafarroako parlamentuan, naiz eta Nafarroako politikan urte batzuk eman ditudan arren, baino bai nire lehenengo legealdia izan dela hemen, Nafarroako parlamentuan bozeramale bezala, ohore bat izan dela, eta beraz nik lehenengo eskerrak eman nahi nizkioke Gero Abairen talde parlamentarioari eta talde parlamentarioaren inguruan lan egiten dutenei benetan ohore bat izan delako eta plazer bat beraiekin lan egitea. Gainontzeko talde parlamentarioei zen benetan lan ederra, naiz eta askotan horrela ez den onartzen, baino lan ederra delako politika gintzan ibiltzea eta lege proiektuen inguruan lan egitea, lege proposamenen inguruan baita ere nola ez, eta gainontzeko talde parlamentarioekin lan egiteko aukera izan dudalako. Batzutan proiektuak aurrera eramateko eta jarrerak adosteko, beste batzutan diskrepantzietan aritzeko horre garrantzitsua. Eta azkenik nola ez zuei ere eskerrak eman nahi dizkizuet, zen astelenero ostegunero aukera izan dugulako elkarrekin konpartitzeko eta zuen kronikak, kritikak eta adostasunak ere batzutan konpartitzeko. Señalaba que, en mi caso no es un adiós, aunque no es un adiós a la política activa, como ha ocurrido en el caso de quien me ha precedido, los portavoces y las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra esta mañana. No nos importaría en el seno de Gero Abai que fuera un hasta luego en otras responsabilidades en la próxima legislatura, pero en cualquier caso un verdadero placer haber compartido con todas vosotras y con todos vosotros lo que ha sido mi primera legislatura en el Parlamento de Navarra y como portavoz de Gero Abai, a pesar de que son ya unos cuantos años en el ejercicio de la política representativa de nuestra comunidad. Hacerlo en primer lugar y el agradecimiento a mis compañeras y compañeros de Gero Abai en el grupo parlamentario y de quienes trabajáis con nosotras y con nosotros en el grupo parlamentario, porque ha sido un verdadero placer trabajar en una legislatura que ha sido difícil, además, a la hora de llevar a cabo pues algunas iniciativas que requerían de presencialidad en momentos que no ha sido posible. Mi agradecimiento también al conjunto de los portavoces de los grupos parlamentarios en esta legislatura, con quien ha sido un placer trabajar, a veces en la discrepancia, a veces en la diferencia, a veces incluso en el enfado, pero desde luego siempre, yo creo que desde la perspectiva, y en esto sí estoy convencida que es unánime, desde la perspectiva de que cuando defendemos las posiciones que venimos a defender al Parlamento de Navarra, lo hacemos en la vocación y en la voluntad de buscar lo mejor del interés general, lo mejor para el interés general de nuestra sociedad. Como digo, en una legislatura que ha estado marcada en varias ocasiones por el impasse a que nos obligó la COVID, el impasse en la presencialidad, que no en la intensidad del trabajo, primero el Gobierno por descontado, pero también aquí en el Parlamento, como entiendo que también a los medios de comunicación os ocurrió en aquel momento, buscando nuevos modos, nuevas formas de conectarnos y relacionarnos, el conjunto de la sociedad, pero como digo, de una manera muy especial, con las dificultades que nos marcaba ya en el 22 la guerra de Ucrania, ya como parlamentarias y parlamentarios a la hora de buscar soluciones a los problemas que se generaron, pero en cualquier caso y muy por encima de ellos, en una legislatura desde luego muy intensa, enormemente intensa en la producción legislativa, con algunas leyes de un enorme calado e importancia y lo vamos a seguir viendo a lo largo de los años. Y luego también en el marco parlamentario, en fin, congratularnos porque finalmente
y frente a los descreídos y las descreídas, porque se ha aprobado la reforma del reglamento de esta Cámara después de unos cuantos años. Un trabajo intenso en la Comisión de Reglamento y, desde luego, con el impulso que hay, sí, el empeño que llevó a cabo el presidente del Parlamento, Unai Igualde, a quien también y de manera muy especial quiero agradecer su trabajo y su especial talante de diálogo y de colaboración que se ha dejado sentir en proyectos como el que os señalaba. Y, por último, y por supuesto, agradecer también pues los encuentros que cada lunes hemos mantenido los representantes de los medios de comunicación, periodistas, y yo nunca olvido que es mi oficio, los encuentros que hemos mantenido todos los lunes, jueves también, en vuestro trabajo. Ha sido, como digo, un verdadero placer y, por supuesto, a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Beti azpimarratu dugu azkenean inkestak direla, momentu oso fixo baten argazkia, momentu oso konkretu baten argazkia, eta hauteskunde eguna dela, eta horra joan nahi dugula egun hartako emaitzen bila. Baina azkenean egia da baita ere inkestak, eta momentu baten eta azken asteotan ikusi dugu profusio handia izan dela, nola ez, nik uste alderdi guztiok dauzkagula baita ere gure inkestak edo gure azterketak, eta zentzu horreta bai esan genezake momentu honetan eta Nafarroari begira tendentzia oso argia dela, inkestak guztiek marrazten duten nola baiteko tendentzia, eta argi eta garbi Nafarroan gobernu ezkertiar baten aukera izango dugula, gobernu anitz baten aukera izango dugula, hor izan dela beti gakoa Geroa Bairentzat, hau da asmo politikoa beti izan dela hor, eta zentzu horretan konfirmatzen dela gure proposamen politikoaren aukera gobernu haietan inzidentzia edo gure asmoa ere hor markatzeko. Bai, nola ez. Señalaba que, siempre hemos dicho que siempre, además que es una obviedad, que las encuestas son la fotografía de un momento fijo. Yo creo que cualquier formación política, sea una encuesta más favorable o menos favorable a nuestras posiciones, tenemos siempre muy claro que aquí, para lo que trabajamos es para llevar a la sociedad un proyecto que tenga el mejor resultado posible, no en una encuesta, sino en las urnas, que al final es lo que va a marcar la próxima legislatura y la dirección de las instituciones democráticas. Por lo tanto, seguimos trabajando. Pero sí es verdad que las encuestas, y son ya en estas últimas semanas varias las que marcan los medios de comunicación, tanto a nivel estatal como a nivel foral, como en este caso en torno a otros medios de comunicación públicos, las encuestas sí marcan y están marcando tendencia y coinciden además, yo creo, con las que las propias formaciones políticas también estamos llevando a cabo, análisis de uno u otro tipo y en otros casos encuestas. Pero, como digo, coincide una tendencia con respecto a Navarra y en el ámbito de la política, que es el acompañamiento de la sociedad navarra a un gobierno progresista y a un gobierno que recoja la pluralidad de nuestra comunidad. Esto está en el ADN de Geroa Bai y, por lo tanto, en ese sentido, una enorme satisfacción si, como digo, esas tendencias consolidan el próximo 28 de mayo. Gobiernos progresistas y plurales en los que parece evidente Geroa Bai, frente a algunas tentaciones que hemos tenido la oportunidad de detectar a lo largo de esta legislatura, sigue teniendo capacidad y una capacidad muy especial en la toma de decisiones en torno a esas nuevas instituciones. La próxima legislatura, ahora, como digo, hay que consolidarlo el próximo 28 de mayo. Yo creo que a lo largo de estos 2 años, que es cuando se consolida la existencia de los fondos Next, verano del 20 y más adelante en su configuración y su conformación, tanto en el seno del Gobierno y con nuestros socios de Gobierno como públicamente, y también en esta sala de prensa, Geroa Bai ya expresó donde entendíamos que existía una enorme debilidad para la gestión de estos fondos, que era primero en la gobernanza, primero y esencialmente en la gobernanza marcada desde Moncloa.
en la gobernanza marcada desde los marcadores que iban a gestionar los ministerios, porque así lo decide, como digo, el Gobierno del Estado, y, por lo tanto, a nuestro entender, se perdía el punch y el impulso que se le debía dar a la gestión de estos fondos desde el propio territorio, con el conocimiento a pie de calle de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, y yo creo que el informe de Comptos viene a marcar eso. Diré más, fuimos también críticos con que no se aprovecharan desde el Gobierno de Navarra las herramientas que a nivel europeo y en la gestión de fondos europeos ya teníamos de manera bien fortalecida desde la pasada legislatura, que es pues la Dirección General del Ramo, y se generara o se creara la oficina de los fondos Next, que yo creo que finalmente no dio resultado, pero en la línea de lo que decíamos. Entonces, yo creo que, independientemente de eso, tener razón tampoco da satisfacción. Creo que tenemos que ser en ese sentido enormemente ambiciosos con el tiempo que tenemos todavía en la gestión de fondos Next, con la implantación y sobre todo con la búsqueda de lo que estamos buscando, que es que llegue con la mayor capacidad, cantidad y calidad posible a empresas, a instituciones y sobre todo a líneas de trabajo y oportunidades en nuestro territorio, que es Navarra. Yo, en ese sentido, señalar que Comptos es, desde luego, yo diría que para todo el Parlamento, pero desde luego para Geroa Bai, tribunal de referencia en esta materia, y lo que habrá que hacer es leer, pues con actitud severa, lo digo en el sentido positivo, y por lo tanto cumplir con lo que Comptos nos demanda. Donde la ejecución de fondos que todavía, como digo, tienen para cumplimentarse, porque lo que sí existe es una gestión importante que todavía no se ha materializado y quedan todavía 2 años esenciales para el cumplimiento de esos proyectos que se están llevando a cabo. Quiero con esto decir que lo que tenemos en estos momentos es también una foto fija de los fondos que se han traído a los que finalmente se ejecuten. No está todavía cumplido el plazo, y esto es importante porque así nos lo han trasladado los 2 departamentos que usted alude, pero el conjunto de los departamentos del Gobierno. Y digo más, es cierto también que en materia de fondos Next, como digo, foto fija que no nos permite todavía conocer el cumplimiento final, y el resto de fondos europeos que, no siendo Next, en los departamentos, en este caso sí, dirigidos también por Geroa Bai, se está produciendo una gestión de fondos en volumen muy importante y en cumplimiento, porque venimos, como digo ya, pues con 2 legislaturas de gestión de estos fondos en cumplimiento en grado muy importante. No tenemos de momento desde el Departamento la concreción exacta, no al menos desde luego en el Grupo Parlamentario de Geroa Bai, no sé si otros grupos parlamentarios después lo pueden confirmar, en nuestro caso no. En cualquier caso, la tramitación está asegurada. En ese sentido, quiero decir, el final de la legislatura en el Parlamento no quiere decir que el Parlamento deje sin efecto o la institución de vacío. Al contrario, la Comisión Permanente tendremos la oportunidad, lógicamente, a lo largo de los 2 meses que restan y hasta la constitución del nuevo Parlamento, no solo los 2 meses que restan hasta las elecciones, sino hasta la constitución del Parlamento. Lógicamente, la institución sigue en vivo. Lógicamente, además, no sería la primera legislatura en que nos encontramos. El Parlamento ha de dar respuesta también a los requerimientos del Gobierno en torno a cualquier imprevisto o, como en este caso, en torno a una medida de estas características que ha de dilucidarse en la cifra pertinente, que desde luego nosotros de momento no conocemos. Vamos a ver, porque sí había en este caso una comparecencia solicitada por algún grupo parlamentario, no recuerdo ahora cuál exactamente, y veremos si en tiempo y forma esta misma semana se puede llegar a producir. Y respecto a las leyes aprobadas, ¿usted cree que el Parlamento apruebe una ley sin saber
No, vamos a ver. El Parlamento de Navarra, como cualquier, en este caso, como en tantos otros, y en este caso en el Parlamento de Navarra, como en cualquier otro parlamento, sí tiene la capacidad de aprobar una ley que tenga, en este caso, el visto bueno del Gobierno. No necesita, lógicamente, de informe preceptivo, como sí en el caso de una proposición de ley, porque viniendo del Gobierno se sobreentiende, y desde luego creo que me han escuchado aquí más de una vez, que queríamos saber si Hacienda estaba de acuerdo en asumir el coste de esta, en este caso, proyecto de ley. No, y además ha sido proposición de ley, ahora me viene la memoria, y sí ha contado con el visto bueno en esa materia. Me ha bailado ahí un poco. Entonces, la proposición de ley con el visto bueno es que existe el compromiso de Hacienda, que es lo que tenemos en estos momentos, la necesidad de ajustar el presupuesto a ello, y por eso una ley de ajuste presupuestario. Pero esto es una práctica, es decir, no solo prevista, una práctica democrática, una práctica que en la forma atiende a todos los requerimientos, como en este caso, insisto, el que cualquier ajuste presupuestario sea aprobado. No se puede hacer como lo habíamos previsto en este próximo pleno, sí que lo previmos inicialmente, pero se hará, como digo, entiendo que vía decreto, que habrá de ser, eso sí, convalidado por el Parlamento. Yo creo que esta es pregunta para el próximo miércoles en la sesión de Consejo de Gobierno. Vamos, creo que lo compartimos, cuando digo yo creo.